Hola mi gente bella, hoy estaré en mi podcast con Corina Cabello, coach de salud, asesora astrológica y algo bien importante, creadora del mandala de la vida. No te lo pierdas, disfrútalo. Hola mi gente bella, hoy me encuentro con Corina Cabello. Corina es coach de salud, asesora astrológica y creadora del mandala de la vida. Corina es venezolana, licenciada en idiomas modernos de la Universidad Metropolitana, tengo entendido, ¿verdad? Universidad Metropolitana. Tiene una certificación en coach de vida, certificación en coach de salud, entre otras cosas. Bueno, tienes varios títulos, vamos a abreviar los títulos porque tengo demasiadas cosas que hablar contigo. Aparte de eso, tienes más de 10 años de experiencia como astróloga. Bueno, bienvenida Corina, me encanta tenerte acá conmigo, es un placer de verdad. Gracias Lina, gracias por la invitación a tu podcast. Me encanta estar aquí y conversar de todo este mundo maravilloso de lo que es la astrología y la salud. Es que tenemos demasiadas preguntas para ti, demasiadas cosas que quiero abarcar en este tema porque de verdad es un tema fascinante, Corina. ¿Qué es lo que impulsa a Corina a irse de idiomas modernos a ser astróloga? Bueno, siempre he sido una persona muy curiosa, pero cuando yo me vine a Estados Unidos, ya voy a tener 18 años acá, no ejercí mi carrera en el momento, ¿no? Y me puse a hacer un curso de astrología que me invitó una amiga. No era mi interés original, pero como curiosa y siempre me gustaba aprender, yo fui a mi clase y terminé graduándome como asesora astrológica. El resto del grupo no siguió, pero yo sí seguí. Y se abrió un mundo maravilloso porque la astrología definitivamente es eso, es una herramienta ancestral. ¿Qué es la astrología? Porque muchas personas piensan que la astrología es hablar del futuro, de ver cómo va a ser tu futuro, hacer como que una predicción de tu futuro. Sí. ¿Qué es exactamente ser astróloga y qué es lo que hace la astrología? Bueno, mucha gente cree que la astrología es solo para adivinar. Ajá. Entonces me dicen, lees la mano, lees... No. Se hace una carta astral, que es un esquema, que es la representación del macrocosmos, es decir, lo que tenemos arriba en nuestro sistema solar, esa influencia planetaria en el microcosmos que somos nosotros como individuos. Entonces, es una herramienta de autoconocimiento. Ok. ¿Qué conforma el macrocosmos? Ya me dijiste que el microcosmos somos nosotros, los seres humanos. Sí. ¿Qué conforma el macrocosmos? El macrocosmos es decir, el sistema solar de nuestra galaxia donde pertenecemos, ¿no? Que son todos los planetas, la luna y el sol, y ellos somos todos energía. Entonces, esa energía que ellos proyectan como influencia en nosotros. Okay. Entonces, las leyes universales dicen lo que es arriba es abajo, entonces lo que está representado arriba, cómo se representa abajo. Entonces, esa representación aquí para nosotros en este plano lo hacemos a través de la carta astral, que es un esquema que es un mandala, una circunferencia dividida en partes iguales, a veces las casas no son iguales dependiendo del punto donde naciste, y son 12 casas que representan 12 áreas de tu vida. Entonces va desde tu personalidad hasta tus finanzas, tus hijos, tus proyectos, tu pareja, 12 áreas de tu vida. Entonces es una herramienta de autoconocimiento. Eso es una información única e irrepetible. La información que va a tener la carta de Lina no la va a tener la mía. ¿Y en qué influencia la hora? Porque, o sea, los de ahora sí, la gente más joven sí sabe la hora en que nació, pero por lo menos yo estoy un poco confundida con mi hora de nacimiento. ¿Qué influencia tiene la hora? ¿Qué tan importante es la hora? Es importantísima, porque la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, nos dice dónde están ubicados cada uno de los planetas en nuestro esquema natal. Pero la hora te dice, es lo que marca la ubicación de la primera casa. Entonces, por eso es que todas las cartas son únicas e irrepetibles. Entonces, esa primera casa viene definida por el signo que estaba saliendo por el horizonte a esa hora que tú naciste. Entonces, de ahí se configura ese mandala o esa rueda zodiacal que llamamos la carta astral. Entonces, esa representación
dice las energías disponibles, ¿tú las aprovechas o no? Eso te dice de tus fortalezas, tus debilidades, para qué es bueno. Yo lo llamo es el GPS de la vida. Así como tú pones una dirección en el carro y tú usas el GPS y dices quiero ir del punto A al punto B, y te sale y te dice mira, agarra la autopista o ve sin autopista, en esta te tardas tantos minutos, en esta tantos otros minutos. ¿Y tú cuánto tiempo escoges. dura esa carta astral? ¿Es para toda la vida o es por Sí, época? tu carta astral es única, o sea, es la misma, es tu carta astral natal. Entonces, ¿qué se hace? Tú tienes tu carta, la primera vez uno hace la carta astral, ¿no? El que le gusta la astrología y constantemente la consulta, es recomendable por lo menos una vez al año, que es la revolución solar, que es cuando el sol vuelve a estar en el mismo grado de cuando tú naciste, que es cuando decimos que cumplimos años, pero Se no repite todos siempre los años. se debería repetir para ver cómo está aspectado ese año para ti. Pero todo eso es astrología tradicional, ¿no? Que es lo que yo estudié y yo lo conozco, ¿no? Y lo aplico. Pero yo me enfoco en la salud, porque una de las áreas es la salud. Y como hoy en día hay tanta necesidad y hay mucha información, pero también hacemos mucho ruido con tanta información y la gente no sabe hacia dónde tiene que ir. A mí me gusta como que volver a lo básico, y la carta astral es una herramienta ancestral. Entonces yo me enfoco en salud y analizamos cómo estás aspectada a nivel de salud en la carta astral. Ok, disculpa. Cuando hablamos de salud, ¿es cualquier enfermedad o más que todo te dedicas hacia cierto tipo de enfermedades que se pueden ayudar o disminuir o predecir con la carta astral? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Cualquier tipo de enfermedad o todas las enfermedades? Puede ser todas las enfermedades, porque lo que vamos a ver es tu predisposición en esa casa, cómo está aspectada, qué energía tiene, qué planetas están ahí, cómo se ve afectada y qué relación tiene esa casa al resto de tu carta astral, ¿no? Porque a veces la salud está ligada al tema, vamos a decir, por ejemplo, profesión, relaciones, claro, las emociones son muy importantes. Pero yo me he concentrado en las enfermedades autoinmunes, que son muchas, pero para ayudar a las personas que a veces le han dicho que sus enfermedades son incurables. Y yo creo en que todo es reversible, siempre y cuando trabajes para eso, porque tienes que trabajar en cuerpo, mente y alma para poder revertir cualquier tipo de enfermedad. Claro, tiene que estar conectadas las tres. Sí, entonces eso es el éxito de los casos, cuando puedes trabajar en cuerpo, mente y alma, que a veces la medicina deja a un lado el tema, por ejemplo, emocional, que es importantísimo porque es la raíz de toda enfermedad. Sí, tiene mucho que ver y el estado anímico de la persona, sí, y cómo toma la enfermedad, porque lo he visto en varios casos de personas sí, cercanas que han tomado enfermedades bastante fuertes como cáncer, sí, le han tomado de una manera que no les ha afectado la quimioterapia, que no les, wow, de verdad que me quito el sombrero de ver la fuerza y el ánimo de estas personas. Claro, porque nuestras creencias, que son nuestras creencias limitantes, que es lo que crea nuestro sistema, o sea, lo que pensamos, porque vienen creencias que son heredadas a veces de nuestra familia, de nuestros padres, de las personas que nos educaron, y los tomamos como verdades absolutas. Entonces, eso se vuelve como un sistema rígido. Entonces, cuando tú, vamos a decir, rompes esas creencias y te das cuenta, no todo es como tú pensabas, inmediatamente pasas del inconsciente al consciente información, y ahí es cuando puedes transformar. Entonces, siempre crecimos oyendo cosas que repetían nuestros padres, nuestros abuelos, y es así. Entonces, cuando tú dices, eso es así, una creencia... Te puedo decir una. Sí. Que después de comer no te puedes meter en la playa o en la piscina, porque te hace daño, se te puede parar la digestión. Okay. Se ha comprobado que no, pero yo todavía tengo a mis nietos y si comen algo les digo, niños, no se metan en la piscina, acuérdense que acaban de comer. Yo sé que no, que ya se ha comprobado que eso no tiene nada que ver, lógicamente. O sea, si estás en el agua, no que te vas a lanzar de clavado, pero que te vaya a hacer daño. Pero son creencias que tú vas arrastrando, por ejemplo. Claro, y precisamente, ese es un buen ejemplo, y además no es que meterte en el agua te va a hacer daño, es que
cuando estás en el proceso digestivo, estás usando el oxígeno Exacto. para el proceso digestivo. Entonces, si estás haciendo otras actividades, es como el cuerpo lo estás confundiendo. O es en el proceso digestivo que me voy a concentrar o en la actividad que esté haciendo. Entonces, por eso es que no es recomendable, sobre todo esos actividades de mucho agite o agitación del cuerpo. Exacto. Porque tú te puedes meter en el agua y no te va a pasar nada. Igual como no te duchas después de comer. Entonces, pero es el mismo concepto. Pero claro, como lo decían las abuelas, pero es como tenían cierta parte de razón, pero no sabían como el por qué. Entonces, una generación a la otra lo va pasando y lo vas yo lo tomando sigo haciendo. como verdad absoluta, porque a ti te lo dijo la abuela, la mamá y todo. Y así mismo hay 20.000 creencias que tenemos y las tomamos como verdades absolutas. Entonces, cuando yo compruebo otra perspectiva, entonces la gente dice, y no es fácil, es un proceso para que la gente transforme creencias, pero todo es posible, siempre y cuando quieras trabajar en el caso, porque hay que hacer mucho trabajo interno. Obviamente no es... porque la gente, y a mí me gusta enseñarle a la gente que no es difícil, no es una cosa que del otro mundo, pero tienes que hacer el trabajo, porque la gente también está acostumbrado a que prefiere la pastillita. Tengo un síntoma y voy a la pastillita. Tengo esta condición y voy a la pastillita. Claro, sí. Y la medicina moderna se ha vuelto así. ¿Tienes síntoma? Pastilla. ¿Para qué tienes tú? ¿Qué enfermedad? Esta es la pastilla. Y me gusta más el tipo de medicina funcional que va más al por qué. Si me está pasando esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo ocasiona? ¿Qué lo ocasiona? ¿Qué está detrás del síntoma? Porque a veces tienes un síntoma, pero la raíz del problema no tiene mucho que ver con el síntoma. Entonces, cuando desligamos y no vemos el cuerpo, somos seres integrales, tenemos que ver el cuerpo como un todo. Entonces, la misma medicina con las especializaciones ha desligado muchas cosas, sí, y a mí me gusta más bien integrarlas. Y tienes mucha razón. Sabes que yo hace como 4 meses atrás me empezó un dolor en la ingle. Y me empezó un dolor y me empezó un dolor. En efecto, me empezó en la época de la cuarentena, que estaba encerrada, que no sé, estaba caminando, llevaba caminando 7, 8, 9 millas diarias, estaba muy bien. Y me empieza y yo me di cuenta que el dolor me comenzó asociado a un problema, ¿ok? Un problema que tuve y empecé a darme cuenta yo misma que cada vez que siento el dolor, ¿ok? En la mayoría de los casos, porque a veces estoy sentada, me levanto y me da el dolor, es como que dependiendo de mi estado de ánimo. Totalmente. Y he logrado controlarlo dependiendo de mi estado de ánimo. Y me doy cuenta, o sea, si yo estoy triste, tengo el dolor. Si yo estoy preocupada por algo, siento el dolor. En lo que yo misma me doy cuenta que lo siento y tomo acción, ok, Lina, tranquila, esto se va a pasar, no le tengas miedo al dolor, tú puedes, se me pasa. Y un ejemplo fue hoy caminé como 7 millas, subí al puente de Key Biscayne, lo bajé 2 veces y llegué para los podcasts con un dolor horrible. Y mi estado de ánimo estaba como decaído, cansada, llegué con flojera, con todo eso. Pues mira, me senté un rato en mi escritorio y dije, no, esto no puede ser. O sea, vamos a subir el ánimo, tú puedes, y milagrosamente, o sea, poco a poco el dolor se me ha ido quitando. Eso tiene mucho que ver. Sí, yo le enseño mucho a los clientes que hacen consulta conmigo a escuchar a tu cuerpo. Lo que acabas de decir es totalmente cierto, pero también el día que a lo mejor tienes un cansancio extremo, por alguna circunstancia, porque no dormiste bien, porque hay días que uno está más sensible que otro, entonces también a lo mejor ese es el día que puedes hacer el descanso. Entonces uno tiene que escucharse. Si es, como dices tú, ya yo sé que se me va a pasar, sigo adelante. Si no, más bien escucho mi cuerpo. Una de las cosas que yo veo con la carta astral son las regencias anatómicas. Ajá. Que quiere decir las partes del cuerpo que debemos cuidar porque son nuestra vulnerabilidad en la salud, o nuestra parte débil, que cuando estamos, como dices tú, ese momento emocional que estás pasando, que ya tú relacionaste con tu dolor, entonces hay que ver tu carta, ¿no? Pero a lo mejor ese es vamos a decir que la región de las piernas, eso es tu parte débil. Entonces, cuando tú estás expuesta a esa emoción o el estrés, es donde padeces en esa
Pero regencia eso fue anatómica. ahora, eso por primera vez ese dolor me empezó en el mes de marzo. ¿Qué te puedo decir yo? Marzo, abril. O sea, tampoco es una cosa que yo te diga, lo he padecido toda mi vida, jamás me había dolido. O sea, pero da la casualidad que lo asocié con Claro. una circunstancia en ese momento de la vida, pues. Y es muy importante, eso es muy importante, eso es clave. Porque entonces ya tú sabes el origen. Mira, muchas veces, así sea, estamos comiendo y nos dan una noticia no agradable. No hacemos una digestión adecuada o nos da una alergia a algún alimento y decimos, ay, es que yo soy alérgica a esto, esto me cae mal. Y resulta Claro. que es la información que estabas integrando mientras tú estabas comiendo. Entonces le echamos la culpa al vegetal, Exacto. que normalmente los vegetales, bueno, a veces a algunos vegetales la gente se enemista con los vegetales. Le echamos la culpa a la comida y no al evento que estaba sucediendo. Y entonces todo está muy ligado, pero no somos conscientes, no lo hacemos consciente. Vamos muchas veces con el inconsciente, haciendo las cosas en automático y no estamos viendo qué es lo que estamos haciendo. Sí. Pero yo te desvié del tema, discúlpame, Corina. ¿Cómo la carta astral es la que nos da la clave en la salud? Bueno, como es una herramienta de autoconocimiento, no es que la carta astral te va a curar, no, porque la gente a veces no entiende mucho. Es una herramienta que yo utilizo para hacer consulta de lo que esté sucediendo en ti. Por eso mismo que tú dijiste, porque hay eventos que nos pasan en la vida que nos pueden desatar una enfermedad, una condición, ciertos síntomas. Porque si es nuestra regencia anatómica de debilidad o vulnerable, cuando estamos pasando por estos eventos, son los factores que se necesitan, es la receta perfecta para desarrollar una enfermedad. ¿Sabes que he visto ahorita, en estos últimos tiempos, muy a menudo, que hay personas que les da mucha alergia en la piel, ¿vale? Sí, porque bueno, la piel es el órgano más grande del cuerpo y es un órgano de desintoxicación. Entonces muchas veces las alergias están relacionadas con la parte emocional o con la parte nutricional, lo que comemos, que no digerimos bien por alguna condición que podamos tener o por el tipo de comida, ¿no?, que nos va dañando el sistema digestivo, puedes desarrollar una alergia de piel, porque es como estás depurando. Entonces, todas esas cosas, hay planetas que están asociados con ciertos órganos, hay signos que están asociados con regencias anatómicas. Entonces, todo eso es lo que yo veo en una carta astral. Entonces me enfoco en la salud, pero alguien puede tener un problema de salud, pero está pasando, por poner alguna situación de vida, un divorcio, y desarrolla una situación de salud. Pero es que claro, el evento divorcio detonó que su área débil se activara. O si están pasando tránsitos de planetas importantes por tu casa de la salud, te va a activar esa casa. Entonces es muy interesante utilizar esta herramienta para investigar. Entonces es como conocerte a ti mismo primero para entender cómo tú funcionas, cómo manejas, cómo es tu personalidad, dónde están tus fortalezas, tus debilidades, cómo manejas tus emociones para no desarrollar una enfermedad. Entonces lo puedes usar de manera preventiva o en el caso de las personas que sí tienen ya unos síntomas o una condición, cómo vamos a mejorar para revertir esa situación. Eso es a nivel de la astrología, pero en mi consulta también, como yo soy coach de salud, aplico mis herramientas de coaching de salud para ayudar a las personas. Coaching de salud, patrones heredados del árbol familiar, o sea, es un conjunto de cosas, de todo lo que yo he estudiado a lo largo de los años, para ayudar a las personas. ¿Qué tanto es cierto que las enfermedades son hereditarias? Es cierto, tenemos un componente hereditario, eso no lo vamos a negar, pero el estilo de vida juega un factor más importante que la herencia que tenemos, porque la herencia la tenemos, pero nuestro estilo de vida nos marca si lo desarrollamos o no. Es como cuando tú tienes un switch de la luz, que lo prendes y lo apagas, igualito así funcionan los genes, los puedes prender y los puedes apagar, dependiendo de tu estilo de vida, cómo tú lleves tu vida. Y el estilo de vida, hoy en día, yo veo también la gente está más pendiente de llevar estilo de vida saludable, porque está como de moda, ¿no? Vamos a decir así. Sí, pero gracias a Dios, porque realmente es un despertar de conciencia que está ocurriendo. Entonces, a lo largo del tiempo, la gente está más consciente
de comer más saludable, de hacer ejercicio, hay que dormir. Entonces nuestro estilo de vida juega un papel mucho más importante que la herencia genética, que la herencia genética, yo digo, tienes un ticket más para la rifa. Sí importa, porque tienes como ese doble chance. Claro. Sí, hay que tener en cuenta todo. Es importante, sí. A veces las personas creen que porque tienen la herencia del cáncer están predestinadas a tenerlo, pero no siempre. Yo no creo que siempre sea así. Hay momentos en que, por lo menos el cáncer de mama lo sé, y es bastante, pero ¿qué opinas tú de eso? No estás predestinado a tenerla, pero tienes, como dije anteriormente, un ticket más para la rifa. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que tienen el componente hereditario, y más si es una madre, ya la abuela, me lo confirmó a mí un médico, me dijo, la abuela ya lo consideran más lejano, que pareciera, y si es más arriba del árbol, no es tan importante, son la familia directa. Tienes que tener, o sea, prestar más atención, porque entonces tú tienes ya la predisposición genética, entonces tu estilo de vida debe ser más cuidadoso para no desarrollar la enfermedad. Entonces tienes que cuidar tus emociones, porque una de las cosas que es la raíz de toda enfermedad es el componente emocional. Siempre hay una emoción que por diferentes razones es bloqueada, es como que se encapsula, emociones no trabajadas, y eso es una semillita que de ahí se desarrolla una enfermedad. Sí. Lo que pasa es que lo puedes desarrollar en el plano físico, en el cuerpo, en la psiquis también, las enfermedades mentales. Entonces, uno tiene que estar consciente. Y la mayoría de la gente, lamentablemente, no está consciente, no presta atención porque no sabe. No es por no querer, sino porque no sabe, no tiene la información. Entonces, si hay algo que tú no conoces, no le prestas atención. Una vez que tienes la información, sí, ahí yo digo, no te puedes quedar con la información y no hacer nada. Tienes que ser proactivo y trabajar en la salud, si es el caso. Tengo entendida que eres creadora del mandala de la vida. Háblanos qué es el mandala de la vida, cómo se originó el mandala de la vida, qué fue lo que te llevó a hacerlo. Sí, el mandala de la vida es el nombre que yo le puse a mi terapia holística, donde yo integro la astrología a través de la carta astral, el árbol familiar, o sea, los patrones heredados del árbol familiar, porque yo me di cuenta trabajando, bueno, y el círculo de la vida, disculpa, que es una herramienta de coaching de salud, ¿no? Que es como cómo hacer las cosas en el día a día. Porque originalmente yo me concentro en la salud por una enfermedad que tuvo mi hijo hace unos años. Entonces, yo hice todos los protocolos que me decían los médicos, y después llegó un momento que pasó tantos años con las medicinas, yo decido sacarlo de las medicinas y lo curé, o sea, lo llevé a la remisión a través de la nutrición. Eso estuvo fabuloso, pero no se trabajó el plano emocional. Y cuando yo logro hacer todo eso, vi que las emociones eran algo muy importante. Entonces, con mi experiencia, con lo que yo he estudiado, yo lo que hago es que integro estas tres herramientas, y yo lo llamé, como son mandalas, tanto la rueda zodiacal como el círculo de vida, yo los llamé el mandala de la vida porque son tres herramientas que trabajo con las personas para que puedan sanar en cuerpo, mente y alma. ¿Y las unes? Yo trabajo con ellas tres en mi terapia, que lo llamo el mandala. Defíneme en un minuto qué es un mandala. Un mandala es una circunferencia que está dividida, si es en la carta astral, en partes iguales, pero eso viene de la matemática sagrada, o sea, la distribución de las cosas. Entonces hay muchas representaciones que vienen en mandalas y todo tiene un sentido, son concéntricas. Hay diferentes tipos de mandalas, hay muchos que los ves, los que pintan, los artistas y todo eso, pero la carta astral es un mandala, está dividida en ejes y forma 12 casas diferentes. Entonces el círculo de la vida también, no es casualidad, tiene 12 áreas también, tiene 12 casas. Entonces aunque es información diferente, tienen una similitud, que son circunferencias con 12 áreas, y para mí se aparean también. Entonces, esa información
y más el árbol familiar, ese no es mandala, pero es una técnica que yo utilizo, es lo que yo llamé el mandala de la vida. Bien. Corina, sé que muchas personas que nos están escuchando en estos momentos tienen curiosidad y les gustaría saber dónde pueden localizarte, dónde hacer una cita contigo, dónde hacer una carta astral y hablar un poco de salud. Dime tus redes. Sí, mira, me pueden encontrar, mis redes son @CorinaAstroSalud, igual mi página web www.corinaastrosalud.com, y yo siempre en el link de mi Instagram van a encontrar información valiosa, porque o pueden hacer asesorías astrológicas conmigo, pueden hacer el taller Astrosalud, pueden hacer mi programa premium, o sea, dependiendo del caso. También a veces tengo la llamada exploratoria donde la gente me puede llamar y yo evalúo el caso y les digo qué recomendación deben seguir. Y sé que estás haciendo unos cursos online también. Sí, mi taller Astrosalud online, al final de mes tengo edición de Astrosalud y entonces se meten en el link y ahí van a encontrar toda la información. Bueno, fue un placer tenerte conmigo, Corina, un tema súper interesante, me encantó conversar. Bueno, salgo con más nociones sobre lo que es la carta astral, porque de verdad en esto soy bastante ignorante con la carta astral. No, creo que sí la hice una vez, pero hace muchísimos años y tampoco la entendí. Quizás no estaba con la persona adecuada porque realmente no la entendí. Pero sí, es un placer tenerte conmigo. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Y ustedes, mi gente bella, sé que les va a ser de muchísima utilidad lo que han escuchado el día de hoy con nosotras. Y recuerden, si tienen preguntas o dudas, vayan a la página web o en el Instagram de Corina. Ella con mucho gusto podrá ayudarlos en todas sus preguntas y darles unos tips buenísimos. Bueno, mi gente bella, nuevamente gracias por haber compartido con nosotros. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la vista. Gracias por la invitación, Lina. A ti por haber venido. Mi gente bella, quiero agradecerles el día de hoy haber compartido mi podcast con Corina. Corina, es un placer haberte tenido en este programa. Créeme que ha sido de muchísima utilidad y me imagino que para todos ustedes también. Recuerden, mi gente bella, suscribirse a mi canal de YouTube, Lina Más que 50, y seguirme por Instagram, profeta_o _Lina. Nos vemos en el próximo podcast.